hermanos, o noches, perdón, Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor la guianza en esta noche para que el Señor pues hable de nuevo nuestros corazones. Acompáñenme por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos nuevamente para que tú tomes el control, tú nos guíes, nos direcciones y que toda palabra que se diga, Señor, pues esta proceda de tu corazón hacia este pueblo, Señor, que ya está conectado y también al que se nos va a ir uniendo en los minutos siguientes. Así que los bendecimos y declaramos, Señor, que cada uno es una tierra fértil, cada uno es un lugar donde se puede sembrar una palabra que va a dar fruto y fruto a su tiempo y fruto precioso, agradable para ti, Señor. Así que en el nombre de Jesús estamos pidiendo que tu Santo Espíritu tome el control de todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, y seamos direccionados por Él, para alcanzar lo alcanzable, Señor, y también alcanzar a aquellos que tal vez aún dudan de tomar su decisión. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano. Dios me lo bendiga. Quiero iniciar una serie de temas con usted, esperando que le pueda ayudar en su proceso, porque creo que todos estamos en un proceso. Y cuando hablo de este proceso, para ser más claro, quiero ponerle de una vez el tema, ese proceso de transformación. Usted sabe que la Biblia nos habla de que nosotros primero pasamos por un proceso de oyentes. La Biblia dice que el oír la palabra de Dios produce en nosotros pues algo. Entonces, después de escuchar, nosotros tomamos la decisión de un arrepentimiento, ¿verdad? Después del arrepentimiento a la conversión. Después de la conversión debemos de pasar a la etapa de discípulos, luego de siervos. Y entonces nosotros en esos procesos también tenemos un proceso de transformación. Cuando hablamos de transformación, ¿qué estamos hablando, hermano? Pues estamos hablando de un cambio, de dejar de ser una cosa para transformarnos en algo distinto. En este caso, dejar de ser terrenos o terrenales, como usted quiera utilizar el término, para ser personas espirituales. Por eso es que a veces no nos entienden, ¿verdad? Pero también en ese proceso de transformación tenemos que saber que hemos de estar pasando de diferentes estadios. Entonces, para ir entrando en el tema, aprovechando los minutos, como parte de nuestra evolución, nosotros debemos pasar por las siguientes etapas de transformación. ¿Cuáles son esas etapas? Usted las conoce. Yo solo lo que quiero en esta noche es que no se nos olvide, hermano, que tenemos que salir de estos diferentes estadios. No podemos quedarnos estancados ahí. Y me temo que algunos sí están estancados. Si tienen así, como suena como obligación, ¿verdad? Yo diría que tienen como una responsabilidad, como un anhelo, como un deseo en sus corazones, ir evolucionando, ir cambiando, ¿verdad? Entonces el primero, pues nosotros estábamos prácticamente muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en un sepulcro y vino el Señor y nos resucitó. Pero vamos a ir viendo cada uno de estos. Luego de ese sepulcro, nosotros reconocemos que estábamos presos en nuestros delitos y pecados. Luego entendemos que tenemos casa, que si nos sacaron de un sepulcro, si nos sacaron de una cárcel, es para llevarnos a una casa. Acuérdense que el Salmo 23 en la Biblia de las Américas de Estudio, Biblia impresa, tiene una anotación muy bonita ahí donde dice al final del Salmo 23, y a la casa de Jehová volveré, ¿verdad? Y en la casa del Señor estaré todos los días de mi vida, dice en la mayoría de las versiones. Pero en esa trae una anotación que en el original dice, y a la casa del Señor volveré.
No está de más recordar que no se puede ir, volver donde no se ha estado. Para volver a un lugar es porque ya se estuvo ahí. Amén. Es como decir, vamos a volver a la iglesia, porque hemos estado ahí en la iglesia. Tal vez algunos no, ¿verdad? Porque me refiero a la iglesia Casa del Alfarero. Algunos hermanos, Dios nos ha bendecido y se nos han unido a las filas de Casa del Alfarero y han tomado la cobertura de la iglesia y tal vez no la conocen o tal vez algún día la visitaron, pero ahora van a volver ya como miembros de esta congregación. Dios me los bendiga. Y algunos otros van a llegar ahí, ¿verdad? Primero Dios, para unírsenos. Entonces, tenemos casa. ¿Cuál es el siguiente paso? Templo. Esto es bien importante, hermano, y no digamos a ese palacio, ¿verdad? Esta es un proceso por el cual debemos de pasar. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a ir platicando uno por uno de estos 5 estadios en los cuales nosotros deberíamos de haber pasado, corrijo mis palabras, para transformarnos en lo que hemos sido. Porque acuérdense que Efesios capítulo 1 dice que nosotros fuimos escogidos en las regiones celestes, es decir, nosotros no somos terrenales, somos celestiales. Amén, eso ya lo hemos platicado, no quiero ahondar, usted ya lo sabe. Entonces, avancemos. Entonces, hablemos un poquito del sepulcro. Antes de entrar a unos versículos que vamos a leer, es importante que tengamos el entendimiento de que un sepulcro es un lugar donde se depositan cadáveres. Un sepulcro es un lugar donde hay personas que fallecieron, que dejaron de existir. Entonces, a la luz de la palabra, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Bueno, miremos lo que dice Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais, oiga cómo dice, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, aquí es bien importante resaltar esto, ¿verdad, hermano? Que Él nos dio vida. Él nos dio vida. ¿Cómo así, pastor? Pues si yo estoy vivo. Sí, pero nosotros nos dice más adelante que estábamos muertos en los delitos y los pecados en los cuales vivíamos. Póngale el nombre que usted quiera ponerle, borracheras, drogadicción, fornicación, adulterio, mentira, no sé qué tipo de pecado lo encontró practicando, viviendo el Señor a usted. Yo sé cómo estaba o qué pecados, ¿verdad, hermano? Pero el Señor llegó para cambiarnos, para transformarnos y para hacernos nuevas criaturas en Él. Por eso es que Él dice, nos dio vida. Pero no esta vida terrena, no, sino nos dio una vida que es eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenemos que tener bien claro que aquí dice que estábamos, ¿verdad? Estabais, es tiempo pasado. Eso quiere decir que tanto los delitos que cometíamos, los pecados en los cuales vivíamos o practicábamos, ya no deberíamos de estarlos viviendo ni practicando. Si Él nos dio vida, nos la dio para que ya no lo viviéramos, ya no lo siguiéramos haciendo. Por eso recordemos que la palabra dice, el que mentía ya no mienta, y el que robaba ya no robe más. Amén. Aquí es bien claro que están ahí implícitos todos los pecados con el nombre que usted le quiera colocar, todos los deseos de la carne, toda la maldad que sale del corazón del hombre, ¿verdad? Que dice que es perverso, los malos pensamientos, todo lo que tenga que ver con mal, eso ya nosotros no deberíamos de practicarlos. Y tengo que decirlo así, no deberíamos, porque lamentablemente algunos todavía practican algún tipo de pecado. Y cuando digo practicar es que es continuo. Algunos caen por la debilidad, algunos cometen algún error, pero son redargüidos por el Espíritu, entonces rápidamente se arrepienten, piden perdón, se ponen en cuenta y siguen. Y se apartan, que es lo importante, entonces alcanzan la misericordia, ¿verdad? Acuérdense que así dice la palabra, el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Entonces aquí lo importante de todo es, ¿no será que algunos todavía
todavía el sepulcro los está llamando? ¿No será que algunos todavía huelen a muerto, pero no muerto de haber morido, haber muerto, al pecado, sino que todavía huelen a muerto porque no han salido? Todavía como no han salido del sepulcro, pues. Entonces como que tenemos que pensar, ¿no será que tenemos que meditar en esto? ¿Será que ya salimos de esa tumba? ¿Será que ya salimos de ese lugar? Miremos otro versículo para profundizar un poquito más en esta temática, que realmente cada uno sería de estudiar muchas cosas preciosas que están íntimamente ligadas con aquellos que deben de morir, cómo se debe morir, qué es lo que alcanza uno al morir, como también aquellos que todavía son, como les dijo el Señor a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Se ven bonitos, la fachada se ve bonita, pero por dentro ustedes huelen a muerto, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez usted ha tenido, no voy a decir oportunidad, la experiencia, no sé si buena o mala, como la quiera usted interpretar, de estar cerca de un cadáver, de alguien que ya lleva sus días de muerto. Yo, por una experiencia, por una situación familiar, tuve que permanecer 6 horas en una morgue viendo, usted no sabe ni qué cantidad de cadáveres entrar y salir. El asunto es, hermano, que no es nada agradable. Pero mire lo que dice Romanos 6:4. Ahí lo tiene usted a la vista o en su Biblia. Dice, pues, por el bautismo, este es bien importante, hermano, que lo miremos. Pues por el bautismo fuimos sepultados. Esto ya es diferente. Juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces aquí viene y ya empieza a aclararse un poquito más en el panorama. Es cierto, nos sepultaron. ¿Por qué nos sepultaron? Porque andábamos muertos en delitos y pecados, pero nos resucitaron nuevamente. ¿Cómo fue esto? Bueno, cuando nosotros fuimos al agua, a las aguas del bautismo, por eso es bien importante, mi hermano, bautizarse, ¿verdad? Aparte, si aplicamos el beneficio que aparece allá en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículos del 1 al 5, cuando Nicodemo a escondidas, ¿verdad?, va a buscar al Señor y le pregunta qué era necesario hacer, y él le dice, bueno, es necesario nacer de nuevo. Le llega a hacer preguntas de la Biblia, le hacen preguntas de la palabra, bueno, la Biblia no, en este caso de los rollos, de los libros, y él era maestro, y por eso es que el Señor le dijo, tú eres maestro y no lo sabes, te es necesario nacer de nuevo. Y entonces le dice, para poder ver el reino de Dios. Pero ahí viene la parte que está íntimamente ligada con este versículo 6:4 de Romanos que estamos viendo, donde le dice, te es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar, ¿verdad? Esto lo estuvieron ustedes estudiando hace unas semanas atrás, acerca de ver, de entrar y heredar, ¿se acuerdan? Lo estuvieron estudiando. Bueno, entonces resulta que nosotros, el bautismo nos llevó a una sepultura no física, pero sí espiritual, donde en una manera simbólica, públicamente, ratificamos nuestro testimonio de haber aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador al ir a las aguas y sumergirnos. Bueno, por cuestiones de espacio y de medidas, ¿verdad? Nosotros utilizamos ahí una piscina donde tenemos que a usted recostar, pero no es que así necesariamente tiene que ser siempre un bautismo. Pueden sumergirse, usted agacharse y salir. Por eso queremos construir un bautistero, primero Dios, hasta que regresemos lo construimos, queremos hacerlo de una manera que sea un poquito más cómoda, ¿verdad? Que eso de hacerlo uno para atrás, hasta a veces algunos tienen temor y se sienten inseguros, ¿verdad? Porque la Biblia, cuando nos habla de bautizo, que es la palabra baptizo, ¿verdad? Su
interpretación significa empapado o teñido de, ¿verdad? En este caso empapado de agua. Entonces no está hablando de que es agachándolo, que así se bautiza, ¿verdad? Sino que dice que tiene que estar empapado. Lamentablemente eso se fue torciendo, se fue tergiversando al punto que empezaron solo a rociar, ¿verdad? A la gente, o a solo mojarle un poquito la cabeza, y no en el orden de Dios, porque el orden de Dios dice arrepentidos y bautizados. Entonces no se puede bautizar a uno que no se ha arrepentido. Para llevar a las aguas del bautismo a alguien, para llevar a esta figura de sepultura a alguien en Cristo Jesús, tuvo que haber reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque aquí lo explica. Este versículo es contundente. Dice claramente aquí, se lo leo de nuevo. Pues por el bautismo. ¿Y qué pasó? Fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte. Entonces, cuando nosotros vamos a las aguas del bautismo, estamos tomando una actitud de muerte, de ir a morir juntamente con Cristo. Y luego dice, para así que con Cristo resucitar de entre los muertos. De ahí, hermano, que nosotros como parte de nuestra doctrina, como parte de nuestra enseñanza, es que no se le permite tomar Santa Cena a uno que no se ha bautizado. ¿Por qué? Porque si no ha muerto y no ha resucitado en Cristo, ¿cómo puede recibir vida? Bueno, aquí ya me metí a un asunto largo, porque ya tendría que hablar un poquito sobre la Santa Cena, pero ya va a venir la Santa Cena. Hermano, creo que nos quedan, no sé si 2 domingos, este que viene y el siguiente ya estamos en Santa Cena. Y ahí vamos a platicar un poquito más. Llevamos muchos años ya hablando bastante de la Santa Cena y no vamos a agotar este tema. Por eso nosotros hemos aprendido a ministrar las cosas. Ministramos las ofrendas, ministramos la Santa Cena. No pedimos ofrenda ni damos Santa Cena, la ministramos. Porque si no hay entendimiento, estamos haciendo las cosas como muy monótonos, como robotizados, ¿verdad? Pero tenemos que tener entendimiento, y eso Pablo lo dice: todo hágase con entendimiento. Bueno, ya me alargué un poquito más en esto, pero de todos modos, como estamos enseñando, es bueno, ¿verdad? Mire toda la temática que el apóstol tocó este domingo bonito, sobre enseñar, sobre cómo se debe de instruir, ¿verdad? Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice claramente la importancia de la enseñanza, ¿verdad? Donde no hay enseñanza, donde no hay doctrina, donde no hay instrucción, dice ese versículo, el pueblo puede desbocarse, el pueblo puede perderse, puede ser destruido, dice otras versiones. Y entonces le llaman fuertemente la atención al sacerdote, porque le dice: por cuanto tú rechazaste la doctrina, rechazaste la enseñanza, la instrucción, depende de la versión que usted lo lea, entonces dice el Señor que a él lo va a rechazar, al sacerdote. Y luego agrega: y me olvidaré de tus hijos. Y ahí la importancia, hermano, de enseñar. Entonces hemos estado viviendo más de 6 meses de enseñanza, de instrucción. Hemos estado, creo que en un curso intensivo de muchas cosas, como por ejemplo la oración. Hablamos en un principio de dónde provenía esta situación del COVID, que estaba ya ahí en la palabra. Si queremos decirlo, codificado o oculto, pero revelado a nosotros. Luego se ha estado hablando acerca de los apocalipsis, ¿verdad? Del Señor. Hemos hablado acerca de los faneros, hemos hablado acerca de la epifanía, de la parucía y de la epifanía. Hemos estado hablando de aspectos escatológicos importantes, ¿verdad? Señales que sucede previo a. Entonces todo eso, hermano, ha venido a fortalecer, espero yo, que en usted, igual que en mi persona, nuestra fe, ¿verdad? Porque de ahí que en la Biblia encontramos aquella pregunta que dice que cuando el Señor venga, hallará fe. Yo espero que sí haya fe en usted y en mí. Bueno, pero sigamos acá. Entonces recalquemos algo bien importante. El que no ha muerto en Cristo no va a resucitar con Él. Por de ahí que la palabra dice que los que han muerto en Cristo resucitarán primero.
¿verdad? Entonces eso es en vida, esto es en vida. Amén. Entonces repitamos este versículo precioso para terminar ya de agotarlo. Entonces el bautismo empieza por una sepultura, pero dice juntamente con Él. ¿Con quién Él? Con Cristo. Ahí hemos muerto a nuestros delitos y pecados, pero ahora nacemos a una novedad de vida, ahora resucitamos a una novedad de vida de entre esos muertos. ¿Para qué? Para la gloria del Padre. Así también, dice la última frase, nosotros andemos en novedad de vida. Oiga cómo dice, nosotros andemos. A ver si este color se logra. A ver, andemos. Ok, si nosotros estudiamos un poquito esta palabra andar, está diciendo, demos testimonio, caminemos, demostremos con nuestra actitud que estamos en una nueva vida. ¿Eso qué significa? Que ya no somos lo que éramos antes. Yo otras veces le he comentado a usted que me llamaba fuertemente la atención cuando yo iba con alguien que le estaban va de gritar un sobrenombre. Yo ni siquiera sabía de eso, porque yo lo conozco por su nombre, de pila, diría alguien por ahí, ¿verdad? Renunciamos a eso, hermano. Conozco su nombre legal, ¿verdad? Un hombre con que fue asentado civilmente hablando. Entonces, de repente yo oía que gritaba, entonces volteé a ver y ¿qué pasó? No sé qué pasa. Entonces le dije, perdone, usted no se llama fulano de tal. Bien, y entonces ¿por qué volteaba a ver? Es que fíjese que yo que antes, pero eso antes. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces no permita que lo llamen, ¿sabe qué? Dígales, miren, yo sé que ese era un sobrenombre que yo tenía, pero ¿saben qué? Yo me llamo fulano de tal. Y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esas cosas son viejas, ya pasaron, eso era. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Si yo no aprendo, si yo no tengo identidad, a veces lo voy a plantear de esta manera. Si yo no tengo identidad de quién soy ahora, yo sigo viviendo a la manera antigua. Piense que lo hemos platicado y voy a redundar, ¿verdad? Y voy a utilizar a Pablo que decía una vez más os tengo que hablar de estas cosas, o a Cristo cuando le tuvo que decir a Marta, ¿cuántas veces te tengo que decir esto? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Pues cuántas veces sea yo voy a repetir esto, ¿verdad? Y una de las cosas que tiene que identificarnos a nosotros, hermano, es cómo hablamos. Mire, yo entiendo que un cristiano recién convertido, tiernito en la fe, que está dando sus primeros pasos, pues va a tener muchas cosas todavía, como cuando Moisés llegó a aquel pozo y vio a aquellas mujeres que llevaban llevaban un rebaño, pero luego vio a otros pastores que llegaron y las amedrentaron y quitaron sus rebaños para poner a ellos a beber a los suyos. Estoy hablando de Séfora. Y viene Moisés y se pelea con esos pastores por abusivos, ¿verdad? Y los asusta, los amedrenta. Y cuando ella describe a Moisés, dice, me parece que es egipcio. O sea, él está diciendo, él me parece que es del mundo. Él no es cristiano. Porque todavía llevaba vestiduras egipcias. Bueno, pues se las quitó, pero todavía se quitó las vestiduras, pero no se quitó el calzado. Por eso cuando se presentó delante del Señor le dijo, quítate tu calzado, porque este lugar santo con caminar, con testimonio mundano no puedes estar delante de mí. Qué lindo ese Señor, ¿verdad, hermano? Cómo nos enseña todas las cosas que tienen que ir cambiando en nosotros, hermano. Mire, y solo estamos hablando de sepultura. ¿Cuándo dan gloria a Dios ahí en sus casitas? Qué bueno, hermano, gloria a Dios. Entonces el Señor nos llamó a una transformación, un cambio, donde nosotros, sí, pues yo sigo siendo Efraín Esteves, usted sigue siendo, ahí puede decir su nombre, pero ya no soy esa persona. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, mi vida empezó a cambiar. Y si tú ya tienes un año, ya tienes 5, 10, no digamos 15, 20, hermano, tiene que verse ya cambios. Mire, alguien con un mes, con 2 o 3 meses, algo tiene que verse ya diferente. Hay unos que son unos cambios tan tremendos, hermano, que uno se sorprende.
de cómo llegaron y en poco tiempo han cambiado porque su hambre y su sed de justicia es grande y dejan que Dios haga la obra en su vida. Otros pues nos ha costado quizás un poquito más, ¿verdad, hermano? Pero hay hermanos que de veras, mis respetos, cómo cambian de rápido, hermano, rapidito, dejan que Dios haga la obra en ellos. Pero bueno, sigamos platicando. Entonces, ¿cómo estamos andando? Estamos andando en novedad de vida. Novedad es algo nuevo. ¿O cómo andamos? ¿Qué nos cubre? Pedro lo delató cómo hablaba, Pedro lo delató cómo se vestía y Pedro lo delató cómo caminaba. Entonces, ¿cómo estamos caminando? Tú caminas igual que ellos, tú te vistes igual que ellos, tú hablas igual. Eso fue lo que le dijeron a Pedro, ¿no? Esas tres cosas deben de ser características que deben de notarse, asentarse en nuestra vida de una manera tan tremenda. O acentuarse tal vez sería, hija. Acentuar algo es asentar, o sea, que se note. No, acentuar, ¿qué es la diferencia entre asentar y acentuar? Acentuar es que están diciendo algo. Ajá, ¿y acentuar? Acentuar. O no está bien dicha esa palabra, ¿verdad? Mire, pues hasta me invento yo palabras, hermano. Perdónenme. ¿Ah? Bueno, entonces el asunto es que se debe de marcar en nosotros, se debe de notar, debe de ser evidente, pues. Sí, debe de resaltar eso en nuestras vidas. Perdón, hermano, que todavía tengo faltas de ortografía cuando hablo. Pero yo estoy tratando de dejarle esto en su corazón. No puede ser, hermano, que a estas alturas, y más ahora como cristianos, más ahora como hijos de Dios, no haya diferencia. Por ejemplo, le voy a poner algo bien sencillo. ¿Usted cómo usa la mascarilla? Algo bien sencillo. La usa aquí. ¿Y la nariz qué? Sí, la nariz es una de las cosas más tremendas donde se puede contagiar uno. No sé cuántos días, estaba leyendo el otro día, que descubrieron que no sé si son 2 o 3 días en que todavía el microbio se mantiene en la nariz, fíjese. Ahí se mantiene alojado. Pasa 2 o 3 días, algo así. Leí yo, antes de introducirse completamente en el cuerpo, se queda alojado ahí. Entonces le pregunto, pero pastor, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene que ver en que si somos obedientes o no. La mascarilla mire, si solo fuera para taparse la boca, entonces sería tapaboca. Pero si eso trae para taparse la nariz, es porque hay que taparnos completamente la boca y la nariz. ¿Cómo? Cuando usted sale, ¿cómo hace? Mire, hermano, gracias a Dios, ahorita ya hablaron de 1 hora. Pero no crea que el domingo tenemos culto en la iglesia. Yo sería feliz. Pero sabe una cosa, a mí me preocupa que entre nosotros hayan irresponsables. Que no estén usando bien la mascarilla. Que no tengan cuidado cuando salen. Que no guarden la higiene. Mire, nosotros vamos a hacer un montón. Tenemos, y ya no son porque al pastor se le ocurrió o a mi esposa se le ocurrió, sino porque son protocolos donde el que se ponga los moños le vamos a tener que decir, mire, hermano, perdóneme, o usted sigue los protocolos o le vamos a pedir que se retire. Yo antes de que regresemos a la iglesia, primero Dios, yo tengo que utilizar estos medios para empezarlo a preparar y concientizar a usted, hermano. Mire, hablando del tema, antes éramos rebeldes. Antes andábamos haciendo lo que se nos diera la gana. Antes no le hacíamos caso a nadie. Antes decíamos un montón de antes, pero ahora andamos en novedad de vida. Y como nuevas criaturas que somos, vamos a dar testimonio de que nosotros los cristianos somos obedientes. Mire, accidentalmente, por un descuido a saber de quién nosotros nos podría llegar a pasar algo, nos puede llegar a pasar. Pero que nosotros, por irresponsable, nos pase, eso sí no está bien. No me mire así, hermano. Yo lo único que estoy haciendo es enseñando. En el nombre de Jesús.
Pues usted es obediente, usted hace caso, usted se cubre, si es posible hasta usa careta. Hermano, se lava las manos constantemente, usa gel. Usted tiene mucho cuidado, ¿verdad que así? Entonces no vamos a tener problema. Pero vuelvo a repetirle, hermano. Como yo no lo he visto a usted todo este tiempo, estos 6 meses y fracción, no lo he visto, no sé cómo ha sido. Mire, por favor, yo no quiero que se me sientan acusados y que estoy juzgando mal a los hermanos que ya les dio COVID, porque hay hermanos que les dio COVID. Yo no puedo decir al hermano le dio COVID por irresponsable. No estoy diciendo nada de eso, por favor. Ay, el pastor de plano que por mí lo dijo. No lo dije por ninguno. Estoy hablando en general porque estoy aprovechando, si queremos decirlo de esta manera, este tema. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Y en novedad de vida significa que nosotros como cristianos vamos a dar testimonio de ser personas sujetas y obedientes. Yo sé que muchos cuando oyeron que ya subió a 1 hora y no media hora, se han de ver alegrado, porque con media hora no hubiéramos podido hacer un servicio. Con 1 hora creo que vamos a tener que hacer ahí un montón de cosas para tratar de aprovechar esa hora y ver cómo le hacemos. Pero el punto es este. Usted se está cuidando. ¿Se está cuidando, hermano? Usted va a tener confianza de ir a la iglesia. Mire, a mí no me va a extrañar que al principio algunos no quieran ir. No, pastor, sabe que yo mejor voy a esperar a ver qué pasa y mejor desde mi casa. Perfecto, está bien, yo lo respeto. Pero no vamos a quedarnos encerrados toda la vida. Tenemos que salir, ¿verdad? Pero bueno, ya no lo quiero martirizar con esto. Quiero seguir avanzando porque solo hemos hablado del sepulcro y todavía no hemos pasado a la cárcel. Mire, pues, en lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dios mío, ese tiempo llevo ya. Sí, ya solo me quedan. Bueno, fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo. Otra vez, pero ahora mire qué dice. En el cual también fuisteis resucitados juntamente con él por medio de qué, hermano, de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Versículo 13. Mientras vosotros estabais ¿qué? Muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne. Dios os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Entonces, hermano, ya lo vimos en Efesios, ahora lo vemos en Colosenses, y en Romanos, y ahora vemos aquí en Colosenses, que vuelve otra vez el Señor, fuimos sepultados juntamente con él. Entonces el bautismo también representa una sepultura. Ahí enterramos, hermano, es figurativo, ¿verdad? Porque no nos meten en tierra, nos meten en el agua, pero es una figura. Ahí sepultamos nuestra vida vieja, ahí la dejamos. Y entonces nos despojamos de eso para nacer a una novedad de vida, para nacer a una vida nueva en Cristo Jesús, para resucitar en Él por medio de la fe. Tal vez le cambiamos el color. Por medio de la fe. Esto es por fe, esto no es una cosa matemática, no es una ley, no es una cuestión visible, tangible, es por fe. En ese momento, en un acto de fe, nosotros venimos y decimos, aquí dejo este hombre viciado, esta naturaleza mía, para ahora resucitar en Cristo a una mejor vida. Mientras nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esa era nuestra vida. Ahora tendríamos que preguntarnos todos acá, y estamos viviendo conforme a lo que fuimos a hacer. No sé, en mi caso más de 35 años que sucedió eso, en el suyo no sé si 40, no sé si menos de 30 o 10, 20, no sé, hermano. Lo que sí sé es que no fue un momento de
de algarabía, de emocionalismo, tuvo que haber sido con conciencia. Nosotros nos hemos topado con hermanos que se bautizaron y no saben ni por qué. Nosotros, mire, yo le contaba el otro día al apóstol y se sorprendía a él, ¿verdad? Yo le decía que yo pasé 6 meses, hermano. Perdón, voy a ordenar mis ideas y le voy a decir, le voy a comentar. Yo me convertí, bendito sea el Señor, recibí a Cristo y llegué a los pies del Señor, joven, gracias a Dios. Entonces, leyendo la palabra, leí precisamente que la Biblia dice arrepentidos y convertidos. Y la Biblia dice ir y predicar la palabra de Dios bautizando. Entonces, cuando yo leí eso, dije, entonces me tengo que bautizar. Le fui a preguntar, pastor, yo me tengo que bautizar. Sí, hermano, se tiene que bautizar. ¿Y cuándo me bautiza? Yo le aviso. Y hermano, ¿y cuándo me bautiza? Y me digo, ¿sabe qué? Júnteme gente. Yo, hermano. ¿Qué le dije? Sí, júnteme, pregunte quiénes no se han bautizado. Hermano, yo no conocía a nadie, no sabía de nada. Menos mal, no soy una persona limitada en ese sentido, hermano. Y empecé a preguntar, mire, ¿usted sabe de alguien que no se ha bautizado? Bien, mi hija no se ha bautizado. Entonces la apunté. Y mire, no, mi hermano, mire, mi hermana, mi cuñada. Y empecé, hermano, total que junté un montón de gente, más de 15 personas. Entonces, 6 meses. Yo le decía, mire, ya tengo 5, no, tienen que hacer más. Hermano, si uno se muere, nos dieran muertos sin bautismo por esa negligencia del pastor. Pues nosotros bautizamos todos los meses. Y si alguien se quiere bautizar, aprovechando ahorita este tema, por favor escriba ahí al 5807-7495 y miramos cómo lo vamos a bautizar. Repítole al 5807-7495, puede escribir y con gusto lo bautizamos. Miramos qué hacemos. 6 meses pasé, hermano. Dije, mire, pastor, por favor, bautíceme ya. Mucho, basta, bueno. Y ni sabe qué pasó. 6 meses de enseñanza, ¿no? Y vaya que Felipe no le dijo al hombre aquel de Candace, al etíope, no le dijo, mira, te tengo que dar clases por 6 meses. Entonces, cuando le interpretó lo que significaba el libro de Isaías, porque es lo que estaba leyendo, él dijo, ¿y cómo le voy a atinar yo a esto si no hay quien me lo explique? Bueno, Felipe le empezó a explicar y entonces le dijo, ¿y qué impide quiere decir que él recibió a Cristo, ¿verdad? Y entonces le dijo, ¿ahora qué impide que me bauticen? Pues nada, bueno, ahí hay un río, méteme ahí. Lo metió al río. Usted lo ha leído, el libro de los Hechos. Tremendo, hermano. Mire, yo era encargado de bautismos cuando era anciano y daba clases, pues especialmente cada mes. Bautizábamos 3, 4, 5, a veces 10, a veces 12 personas. Así nos tocaba y de repente pues tenía un grupito ahí, no me acuerdo cuántos eran. Y uno de mis hijos me dice, papá, yo me quiero bautizar. Estás muy pequeño todavía, mi hijo, le dije yo. No, pero yo me quiero bautizar. Y yo me quiero bautizar. Y entonces, hermano, yo le dije que no. Cuando yo me subí al carro e iba a la iglesia a dar la clase, daba la clase y di una vez al bautistero, hermano. El Señor me dijo, ¿por qué le impides a tu hijo que se bautice? Hermano, me sentí tan redarguido, ahí me di la vuelta y me lo fui a traer. Y él brincaba de la alegría, hermano. Brincaba de la alegría. Y entonces, para cortarle la historia, empecé a dar la clase. El que me contestaba era él. Los demás hermanos, raro alguno que me respondiera. Él me contestaba, se las sabía todas. Y total que no lo tuve así como de la fuerza, lo bauticé porque me redarguyó el Señor. Y a veces, hermano, estamos así como que impidiéndole a alguien que se vaya a las aguas de bautismo, y tiene la fe. Gloria a Dios. Entonces, salgamos de la sepultura, hermano. Si todavía hay alguien hoy escuchándome que todavía está pensando y pensando bautizarse, mejor salga de la sepultura. Y todavía tiene que pasar por el otro proceso. Vamos a leer el siguiente, por lo menos siquiera a 2, ¿verdad, hermanos? Y son 5. Ay, Dios mío, ¿cómo voy? Sí. Miremos el siguiente, la cárcel. Hay quienes todavía están en cárceles.
Yo no me estoy refiriendo a los que están en Pavón o en el Infiernito, todos esos nombres que les han puesto allá al Boquerón, donde están todas esas cárceles, ¿verdad, hermano? Yo estoy hablando de eso. O las Gaviotas, Santa Teresa y todas esas cárceles que hay en nuestro país. No estoy hablando de, o si hay alguien fuera de este país escuchándonos hoy, no estoy hablando de esas cárceles. Hay otras cárceles peores. Porque en esas cumplen su sentencia y pueden salir, pero hay cárceles donde la gente no puede salir si no le permite al Señor actuar sobre sus vidas. Y voy a mencionarle unas cuantas porque no da tiempo a hablar más, pero de esto, como repito, hay mucho que hablar. Entonces mire lo que dice Hebreos 13:3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos. Entonces viene y dice lo siguiente, y de los maltratados, puesto que también vosotros estabais en el cuerpo. Estábamos presos en cuerpo. Nuestro cuerpo era una cárcel. ¿De qué? Por ejemplo, algunos estaban presos en las deudas. Algunos estaban presos de un vicio. El vicio los tenía presos, los tenía presos su lengua, eran mentirosos, eran altaneros, eran personas que usaban lenguajes soeces, presos en odio, en tristeza, en amargura, en depresión. Y hermano, cuando un día dijeron lo que eran, cuando un día confesaron, cuando declararon y dijeron, ya no quiero ser alcohólico, ya no quiero ser drogadicto, ya no quiero ser ladrón, no quiero ser asesino. No sé qué gritó esa persona, yo sí sé que grité ese día y sentí, hermano, un alivio, una libertad, como que un gran peso me habían quitado de encima, así como usted también. ¿Verdad que sí, hermano? Hermano, y cuando me ministré y cuando fui a confesar otras cosas, hermano, qué alivio en mi corazón. Dios está haciendo esa obra maravillosa en usted y en mí, hermano. ¿Será que alguien todavía está preso? ¿Qué te tiene atado? ¿Qué te tiene aprisionado? ¿Qué te tiene ahí? Que no te deja ser libre. Mire, yo le aseguro, hermano, que todavía hay gente que en sus casas todavía no son libres ni siquiera para alabar a Dios. Si no lo hacía en la iglesia, en la casa, menos. Les cuesta palmear, les cuesta decir gloria a Dios, les cuesta decir aleluya. Su lengua está presa. Pero seamos libres. Seamos libres. Yo no sé si alguno de ustedes ha visitado la cárcel, yo sí, pero no porque me han llevado, oye, claro, sino ahí fui a predicar algunas veces, no muchas, pero sí fui. Y yo, una de las experiencias que, tanto cárcel de hombres como de mujeres, una de las experiencias que no se me olvida, o de las vivencias que me tocó experimentar, hermano, fue ver a esa gente más libre que uno. Yo decía, Dios mío, pero ni allá afuera hay tanta libertad para alabar a Dios, pero ni allá afuera hay tanta expresión como esta gente. Es más libre. Ay, Señor, de veras. Por eso Pablo, que es quien escribe esta carta, dice, acordaos de los presos. Y está la otra parte, ¿verdad? El preso que sí, definitivamente la cárcel lo tiene limitado, ¿verdad? Algunos menos mal que están ahí, porque si no seguirían delinquiendo, seguirían haciendo fechorías, ¿verdad? Seguirían actuando mal, quizás matando gente, lastimando, privando de gozar, de disfrutar algunos sus bienes, sus ganancias, porque los estarían extorsionando, qué sé yo. Pero usted y yo
gozamos de esta libertad. ¿Qué vamos a hacer? Ay, perdone los ruidos, pero ya sabe que uno está en casa ahí. Por ahí no sé quién está a esta hora reparando cosas. Pero si me escucha, hermano, si he podido captar su atención y he podido trasladar lo que el Señor quiere para nosotros, es sacarnos de la sepultura, sacarnos de la cárcel. Pero miremos otro versículo más, Salmo 69, 33. Porque el Señor oye a los necesitados. Dice amén, hermano. Aleluya. Y no menosprecia. ¿A quiénes, hermano? A los suyos que están presos. Pero este texto es tremendo, hermano, porque mire, dice que no menosprecia a los suyos que están presos. Es decir, este versículo nos está afirmando que son del Señor, que son cristianos, que son convertidos, que son nacidos de nuevo, pero todavía siguen presos. Ahí está diciéndolo. No menosprecia a los suyos. Eso que está diciendo, que son cristianos, que son seguidores de Él, que creen en Él, que lo buscan, pero están presos. ¿Cuál es la cárcel donde estás tú metido, hermano, todavía? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que no te deja alcanzar la libertad o vivir una vida plena en Cristo? ¿Qué te acusa todavía? ¿Qué es lo que, hermano, qué es lo que todavía, Dios mío, se me fue el tiempo? Pero bueno, se habló lo que Dios quería que hablara. Mañana seguimos con esto, porque, Dios mío, esto es un tema precioso. Pero sigamos. En el nombre de Jesús, sigamos. Ay, Señor de la gloria. Porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos. A los suyos que, ¿qué, hermano? Mire, que están presos. A libertad fuimos llamados. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces algunos no son libres porque no le permiten al Señor que lo libere. Todavía te llama la atención el cigarro. Todavía estás preso en el licor. Todavía estás preso en otro tipo de vicios. Todavía te tiene en su cárcel en un pecado, una ley. Acuérdense que la Biblia habla de que hay leyes en nuestros miembros que nos hacen hacer cosas que nosotros no queremos. Todavía estamos presos en eso, en los ojos, en la boca, en los oídos, en nuestro caminar, en nuestras manos. Dice la Biblia que hay pies presurosos que corren a hacer el mal. Todavía, hermano, no logras dominar tu caminar, todavía caes en circunstancias, en situaciones que no quisieras, pero cuando sientes ya estás ahí metido, ya estás en el grupo que ya no quisieras estar, ya estás conviviendo con los que no deberías de convivir. Cuando sientes ya estás en medio de ellos. No sabes en qué momento, no entiendes. Pero este día, esta noche, el Señor te quiere liberar de eso. El Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a sujetar tus pies. ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Métete en el río de Ezequiel. No solo dejes que el agua te llegue a los tobillos, deja que el agua te llegue a las rodillas, a tus lomos y navega en él completamente. Y, que es la palabra, ¿verdad, hermano? Yo sé que usted está comprendiendo que estamos hablando de la palabra. La palabra es ese río. Navega en la palabra, deja que la palabra te lleve. ¿Alguna vez tú has estado en un río bañándote? ¿Alguna vez la corriente te ha llevado? A mí un montón de veces, hermano. Cuando era bien pequeño y todavía el Motagua no era Motagua tu tumba, como decían en aquel entonces. El Motagua era navegable y se podía uno bañar, no era sucio, era limpio. Eran las correntadas a veces, hermano, que si uno no sabía nadar, saber dónde iba a parar. Habían partes donde lo podía hacer uno tranquilo porque tenía sus pozas bonitas. Bueno, el asunto, hermano, es que déjate llevar por la palabra. Sumérgete en ella.
Y te tengo que leer todavía un par de versículos, todavía me da tiempo, rapidito. Mira este otro, Isaías 42:7, qué lindo. Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Esta profecía sobre Cristo, usted lo sabe. Cristo vino, ¿a qué vino a hacer el Señor? A abrir los ojos a los ciegos. Porque estaban presos. ¿Y por qué? Porque estaban presos en tinieblas. Hoy sí ya se me agotó el tiempo. ¿En qué tinieblas andas? ¿En qué tinieblas estamos caminando? Que el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Te las quiero disipar para que salgas de esa cárcel. Y te dejo este último versículo, 49:9. Para decir a los presos, salid. Eso te está diciendo hoy. Salid preso. Hey, ya no vas a ser más preso. Salid, ven. A los que están en tinieblas, mostraos por los caminos. Por los caminos pasarán. Esta palabra sí me parece rara ahora, pero así dice, pasarán. Y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. Sal libre. Y dice, soy libre. Puedes decir hoy en tu casa, soy libre. Libre, ya no me vas a oprimir, ya no me vas a tener preso, pecado, tiniebla. En el nombre de Jesús, sé libre, hermano. Sé libre, te invito a que vengas a los pies de Cristo. Sé libre, hermana, hermano, varón, sé libre. Sé libre hoy y dile al Señor, te entrego mi vida. O dile, Señor, me reconcilio. Este sería una reconciliación. Ya no puedo aguantar más, ya no puedo seguirme resistiendo, ya no puedo seguirme echando para atrás. No, mejor salgo. Salí, te dice el Señor. Oye, hermano, sal de esa cárcel y sé libre. Y entrégale tu vida a Cristo. Reconcíliate con el Señor. Voy a orar en el nombre de Jesús, porque el Señor quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy se abren esas cárceles, hoy se abren esos sepulcros, hoy hay libertad, hoy hay un llamado especial para aquellos que aún vivían en los sepulcros, que aquellos que como el Gadareno todavía usaban como morada los sepulcros, pero hoy salen a una novedad de vida. Hoy en el nombre de Jesús entregan su vida a ti, Señor, te reconocen como su único y suficiente Salvador. Hoy se reconcilian contigo, hoy declaran que tú eres su Señor y que las cosas que los apartaron ya no van a poder, porque ahora se levantan a novedad de vida, te pertenecen a ti. Así que en el nombre de Jesús se abre esa cárcel, se abre esa prisión, se disipan las tinieblas en el nombre de Jesús y somos libres. Nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Aquello que nos tenía preso, aquello que nos tenía encarcelado, ya no podrá más tenernos ahí, porque el Señor ha abierto ese cerrojo, porque el Señor ha quitado ese candado, ha quitado esa cadena que no nos permitía abrir esa puerta. Se abren esas puertas de los sepulcros y se abren esa puerta de las cárceles y nacemos en Cristo a una novedad de vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Señor, recibe a aquel que entrega su vida. Por favor, dale una oportunidad de nuevo a aquel que se reconcilia contigo, que es tanto el nombre del que se está recibiendo a Cristo como su único Señor de Salvador sea inscrito en el libro de la vida, como aquel que se reconcilia no le sea borrado, Señor. Lo estamos declarando, Padre, en el nombre de Jesús, y oramos por los enfermos, oramos por los desvalidos, oramos por los que tienen problemas familiares, oramos, Señor, por los que tienen problemas económicos. Ponemos en tus manos toda necesidad, tú sabes cuál es. Mira, ahí está tu pueblo, ahí están tus hijos en sus casas, orando, clamando, gimiendo, reconociendo que tú eres el único que tiene palabras de vida, reconociendo que tú eres la roca, que tú eres la torre fuerte, que tú eres el único que con su brazo fuerte y poderoso nos levanta. Así que en el nombre de Jesús, diga el débil hoy, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. En el nombre de Jesús, Señor, hay libertad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermano, mañana continuamos. Amén. Nos hacen falta
la casa, nos falta el templo, nos falta el palacio. Así que primero Dios lo concluimos mañana, pero creo que hoy esta era la porción para usted y para mí, así que la recibimos. Yo así, mire hermano, literalmente hago este acto profético y me declaro libre en el nombre de Jesús de toda opresión, de toda cadena, de toda cárcel, en el nombre de Jesús, libre. Amén. Hermano, buen provecho, Dios me lo bendiga, descanse tranquilo, libre en el nombre de Jesús, y lo espero mañana a las 6:30. Dios le bendiga.